الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de Fatir: en verdad, aquellos que recitan el libro de Allah, establecen el salat y gastan de aquello que les hemos proveído en secreto y en público, abiertamente, esperan un negocio en el que no hay pérdida, para que se les den cumplidamente sus recompensas y les aumente de su favor. Eso se lo entiende, y Allah les aumente de su favor. Es cierto que Allah es perdonador, agradecido. Allah subhanahu wa ta'ala da mucho a cambio de poco. Todo lo que ha sido transmitido en tantos y tantos hadices que hablan de la excelencia de aquel que aprende el Corán, como el que dice: el mejor de vosotros es el que aprende el Corán y lo enseña. Y otro hadith que dice, que transmitió Aisha, que Allah esté comparecido con ella, que dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: al-mahiru bil-Qur'an ma'as-safaratil kiram al-barara. El mahir, el que recita el Corán con soltura, con destreza, con una buena memorización y con una buena recitación, con una dicción limpia, estará con los Safara al-Kiram al-Barara, es decir, con los ángeles. وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعْ, y le cuesta trabajo, como a mí me ha costado decir esta palabra, وَهُوَ عَلَيْهِ شَقٌّ, y le es difícil tanto de memorizar como de pronunciarlo, de leerlo. Lahu ajran, ese tiene dos recompensas: la recompensa del que recita el Corán y la recompensa del que lo recita con dificultad. Allah le da doble recompensa. Pero hay una cosa, hay un hecho sobre el que merece la pena reflexionar. Todo lo que aparece acerca del mérito que tiene la gente del Corán, que es mucho, es un mérito enorme, está conectado o se refiere de una forma específica a actuar según lo que recita, lo que aprende de memoria y recita. Tiene que ver con ponerlo en práctica y ser sincero en lo que recita. Y ser sincero en lo que recita quiere decir que lo está recitando con el propósito de entenderlo y de ponerlo en práctica. No simplemente
por el mero hecho de que, porque la propia recitación del Corán es hermosa en sí misma, es intoxicante, pero el Corán pasa como con el salat. El salat no es la forma, porque en mensajes anteriores, en mensajes previos, en otras sharías, por decirlo así, en tiempos de otros mensajeros y profetas, el salat no tenía la forma que nosotros conocemos. Tenía otra forma. Pero el significado era el mismo. Porque el salat lo que significa, as-salatu hiya as-silatu bayna al-abd wa rabbih. El salat es la conexión, es la unión entre el siervo y su Señor. El salat, como dijo sallallahu alaihi wasallam, es hablar en confidencia con Allah. De manera que lo que nosotros buscamos con el salat va más allá de la forma. Tiene que ver con el contenido, tiene que ver con el significado. Y cuando Allah dice, innal ladina yatluna kitab Allah, ciertamente aquellos que recitan el libro de Allah, se refiere a aquellos que lo recitan con la intención de entenderlo y de ponerlo en práctica. Aunque el hecho en sí de recitarlo es un recuerdo de Allah. Uno de los nombres del Corán es ad-dhikr, el recuerdo. El Corán en sí mismo es ad-dhikr, el recuerdo. Y por eso muchas veces hemos experimentado, algunos de nosotros, que hemos recitado el Corán o lo hemos oído sin saber lo que dice o sin saber exactamente lo que dice, y sin embargo nos ha beneficiado, porque en sí mismo es un recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Como dijo Ja'far as-Sadiq, Allah subhanahu wa ta'ala se manifiesta por medio de su palabra, porque el Corán es la palabra increada de Allah. Allah se manifiesta a través de su palabra, lo que pasa es que no podemos verlo, no podemos entenderlo. Pero cuando aquí en la ley dice, ciertamente aquellos que recitan el libro de Allah, no solo se refiere a los que lo recitan, sino a los que lo ponen en práctica, porque ese es el propósito del recitar el Corán. Igual que el propósito del salat es buscar ese vínculo, esa unión, esa conexión con Allah subhanahu wa ta'ala, el propósito de recitar el Corán es que acabe siendo algo que se pone en práctica, algo que se aplica, no simplemente algo que se lee o que se recita. Aquellos que recitan el libro de Allah, aqamu salah, y el iqamatu salah implica algo que se hace en sus tiempos y algo que se establece, que se convierte en algo, en una práctica fija, determinada. Dice Allah en el Corán, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, o como quiera que diga. Ciertamente el salat es para los creyentes un precepto, algo preceptivo, mawqut, en tiempos determinados. Establecen el salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, y gastan de aquello que les hemos proveído, sirran wa alania, es decir, en secreto, que es la sadaqa en general, la sadaqa que la gente no ve, la sadaqa en la que ponemos en práctica el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam sugiere que lo que dé tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, o como quiera que diga. Es esa sadaqa, la sadaqa que nadie ve. Y ahí tenemos que decir también que gastar, no es solo gastar lo material, la riqueza material, sino que es gastar de todo aquello que Allah nos ha dado. De todo aquello que Allah nos ha dado. Porque Allah nos ha dado básicamente dos cosas. Lo que somos, nuestro nafs, nuestro ser, y lo que tenemos. Y nuestra riqueza. Y por eso Allah dice en el Corán, Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ciertamente que Allah ha comprado de los creyentes sus personas, lo que son, y lo que tienen, lo que poseen, porque para ellos es el jardín. Allah nos ha comprado lo que de hecho ya es suyo, para además darnos el jardín
por ello, por entregarlo en su camino. Gastan de lo que les hemos proveído en secreto y públicamente. Públicamente es una alusión clara y específica al zakat. El zakat debe ser algo conocido, debe ser algo que la gente vea, debe ser recogido por la autoridad y repartido en las categorías que Allah menciona en la Surat Tauba. No puede convertirse en una sadaká privada de la que nadie se entera, o no debería ser. Puede haber excepciones, pero lo normal es que el zakat, siendo como es un pilar del din, sea público, conocido y notorio. Y es tan importante esto, que aquel que pudiendo, aquel que teniendo la obligación de pagar el zakat, porque cumple los requisitos necesarios para que sea obligatorio para él, aquel que pudiéndolo hacer no lo haga, debe saber que su salat no le es válido. Eso es tal y como suena, y Allah sabe más. Esperan esos que recitan el libro de Allah con la intención de ponerlo en práctica, que establecen el salat, que cumplen con el salat en sus horas y lo hacen algo establecido en sus vidas y gastan de lo que les hemos proveído en secreto y en público. Esos esperan, tienen ar-rajá, la esperanza, esperan un negocio, un comercio en el que no hay pérdida, en el que todo es ganancia. Todo aquello que se gasta en el camino de Allah es ganancia. Es como ese hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo, el hijo de Adán dice, mi riqueza, mali. Dice, ¿y qué tiene de su riqueza excepto lo que ha comido y ha digerido ya? ¿O lo que ha llevado puesto, lo que ha vestido y está ya raído? ¿O lo que ha dado como sadaqa? Eso permanece. Esos esperan un negocio en el que no hay pérdida para que se les den cumplidamente sus recompensas y les aumente de su favor. Allah nos dice cosas increíbles en el Corán, lo que pasa es que no reparamos en ello. Primero nos dice que nos dará nuestras recompensas cumplidamente, de manera que no pueda haber queja alguna de la generosidad de nuestro Señor. Y luego nos dice que nos aumentará, que nos dará aún más. Wa in shakartum, dice Allah en el Corán, wa in shakartum la azidannakum. Y si sois agradecidos, os daremos aún más. Y el primer nivel del agradecimiento es cumplir con los preceptos de Allah. Si nosotros pagamos el zakat, estamos siendo agradecidos con la provisión que Allah nos ha dado. Y ese pagar el zakat, como la propia palabra zakat implica, zakat significa incremento y significa purificación. Entonces, si pagamos el zakat, Allah nos dará aún más. La imagen del zakat es cuando podamos un árbol, cortamos las ramas, cortamos partes del árbol para que luego crezca con más fuerza y de una forma renovada. Y es el mismo efecto que hace el zakat con la riqueza. Sallallahu alaihi wasallam dijo, y antes de llegar ahí, a este hadith, en el que sallallahu alaihi wasallam dice que al final de los tiempos saldrá una gente que serán, la expresión dice, uhduz al-asnan, que alude a que serán jóvenes, sufaha'ul ahlam, y que serán de pocas luces, vamos a decirlo así. Serán torpes, no serán demasiado inteligentes. Hablarán con las palabras del mejor de la creación y recitarán el Corán, pero no pasará de sus gargantas. Eso lo podemos comprobar en esta época. Y tenemos que saber que la situación en la que estamos con respecto al Corán
es ni más ni menos que la última aleya que hemos aprendido y hemos puesto en práctica o hemos intentado poner en práctica. Lo otro no lo tenemos. Lo otro es baraka, lo otro es dhikr, es bueno, pero no lo tenemos. Lo que tenemos del Corán es lo que hemos sido capaces de poner en práctica. Y recordemos eso. Además, en esta época es algo que está muy extendido. En esta época podemos ver, y a todos nos puede incluso gustar, no es una crítica, pero se celebran concursos de recitación del Corán, muchas veces con niños, para escuchar sus hermosas voces y para complacernos con lo bien que han memorizado el Corán y lo bien que lo recitan. Pero eso en un sentido no tiene nada que ver con la realidad del Corán. Es mejor que les enseñemos a nuestros hijos un poco de Corán y que ellos vean en nosotros mismos que lo estamos poniendo en práctica, que estamos viviendo de acuerdo a ese conocimiento que transmite el Corán, ese conocimiento que Allah nos transmite a través del Corán. Es mucho mejor que el hecho de que aprendan mucho, que tengan una voz bonita, que vayan a un concurso, que lo ganen y que la gente diga, qué bien recita, qué voz más hermosa. Todo eso puede estar bien. No es simplemente apreciar qué es lo prioritario, cuál es la esencia de las cosas. Recitar el Corán no es por la recitación en sí. El salat no es en sí misma la forma del salat, aunque es una forma maravillosa. La última forma revelada del salat es una forma absolutamente maravillosa, en la que se pone de manifiesto de una forma clara nuestra sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala en el acto que es el clímax, que es la cúspide del salat, que es as-sujud, la postración. Pero no es la forma, es el significado. Aquel que se postra y se postra y se postra y no sabe lo que está haciendo y no vive de acuerdo con ese conocimiento, no vive de acuerdo con el conocimiento de que Allah es el único que merece ser adorado, entonces no le sirve de la misma manera. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-Baqarah: ¿quién le prestará a Allah? ¿Quién le hará a Allah un hermoso préstamo de manera que Él se lo multiplique muchas veces? Y Allah yaqbidu wa yabsut, Allah constriñe y expande. Wa ilayhi turja'un, y a Él habéis de volver. Musulmanes, ¿quién le hará a Allah un hermoso préstamo? Dando sadaqa a sus siervos, dando una sadaqa buena y con una intención pura y recta, para que así Allah se lo pueda multiplicar como Él solo puede y sabe multiplicar muchas veces. Y que el miedo a la pobreza
no nos lleve a abandonar la sadaqa, porque Allah yaqbidu, Allah es el que retiene la provisión y es el que la expande. Y suele pasar muchas veces que Allah le retiene la provisión a aquel que retiene la sadaqa, a aquel que no suelta, a aquel que es avaro o tacaño, Allah le restringe la provisión, mientras que a aquel que da y que suelta la mano, Allah le expande la provisión. Y sobre eso hay hadices que dicen, que son como, hay un hadiz que dice, Ya Ibn Adam, anfiq unfiq aleik, son como hadices qudsi, oh hijo de Adán, gasta que yo gastaré en ti. Y otro dice, anfiq wa la takhsha min dil arshi iqlalan, gasta y no temas ningún menoscabo por parte del dueño del trono, por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Anfiq wa la takhsha min dil arshi iqlala. Y en otro hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y fijaros una vez más que Allah utiliza términos y palabras que están conectados con nuestra actividad cotidiana, con aquello que conocemos. Como antes cuando dice, esperan un negocio que no tiene pérdida. Y ahora dice, ¿quién le prestará a Allah un hermoso préstamo? ¿Quién le hará a Allah, aquel que nos ha comprado lo que somos y lo que tenemos, un hermoso préstamo para que Él lo multiplique muchas veces? Lo que hay en Allah siempre va a más, siempre es incremento. El fadl de Allah es incremento, siempre es más y más y más y más. En este hadith qudsi dice Allah, yaqulu Allah Ta'ala, yawm al-qiyamah, dirá en el día del levantamiento, Allah dirá, Ya Ibn Adam, maridtu falan ta'aduni, oh hijo de Adán, enfermé y no me visitaste. Qala ya Rab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. ¿Y cómo te podría visitar cuando tú eres el Señor de los mundos? Entonces Allah le dirá, ¿acaso no supiste que mi siervo fulano, que mi siervo tal y tal, estaba enfermo y no fuiste a visitarlo? Pues que sepas que si hubieras ido a visitarlo, me hubieras encontrado junto a él. Me hubieras encontrado junto a él, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y continúa el hadith hablando, diciendo, oh hijo de Adán, te pedí de comer y no me diste de comer. Y dirá el hijo de Adán, oh Señor, ¿cómo te podría dar de comer si tú eres el Señor de los mundos? Entonces Allah dirá, ¿acaso no supiste que mi siervo fulán, que mi siervo fulanito te pidió de comer y no le diste de comer? ¿Acaso no sabes que si le hubieras dado de comer, hubieras encontrado eso junto a mí? Me hubieras encontrado junto al hecho de darle de comer, junto a eso. Y luego continúa el hadith hablando aquí hablaba de pedir de comer y luego lo completa hablando de pedir de beber, pero ya no lo repetimos. Musulmanes, Allah nos dice, ¿quién le hará un préstamo, un hermoso préstamo a Allah? Y luego dice, en el hadith qudsi, que en el día del levantamiento Allah nos dirá, estuve enfermo y no me visitaste. Y Allah nos hace ver, Allah nos pone en una relación en la que lo que hacemos con sus siervos es como si lo hiciéramos con Él. Porque lo más cercano que tenemos a nosotros somos, en primer lugar, nosotros mismos y luego las demás criaturas. Y esto es muy importante porque aquel que no se trata bien a sí mismo, es muy difícil que trate bien a los demás. Aquel que no es capaz de ser generoso consigo mismo, es muy difícil que sea generoso con los demás. Y lo que hagamos con nosotros mismos y lo que hagamos con los demás
es como si lo hiciéramos con Allah, subhanahu wa ta'ala. De manera que debemos tomar nota de este hadiz y tratarnos de la mejor manera posible. Porque tratándonos bien, podremos tratar bien a los que nos rodean y Allah lo tomará como si lo hubiéramos hecho con él. Y todo eso, todo junto, forma parte del ihsan. El ihsan es que adores a Allah como si lo vieras, porque si no has de verlo, Él te ve a ti. Y el ihsan es también hacer el bien a las criaturas de Allah, empezando por nosotros mismos. Y Allah sabe más. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى به المقادير. اللهم بارك على المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات. اللهم بارك على أمة الإسلام. اللهم بارك خصوصا في هذه الظروف في هذه الأيام على أهل غزة وفلسطين. اللهم انشر عليهم رحمتك وفضلك. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم bendice a todos los musulmanes donde quiera que se encuentren, bendice a la umma del Islam, bendice especialmente a la gente de Gaza y Palestina, bendícelos, dales auxilio contra sus enemigos, haz descender sobre ellos tu misericordia y tu favor, y encárgate de sus enemigos. Oh Allah, bendice a todos, a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren, bendice esta ciudad, bendice todos los lugares de esta ciudad en los que eres adorado, ya sean mezquitas, lugares de trabajo y casas. Bendice especialmente esta mezquita. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice especialmente a los que la mantienen en condiciones para que eso sea posible. Bendice todo lo que ocurre en ella. Ojalá te pedimos bendiciones y protección para el Emir Said Ibrahim. Bendícelo en su empeño de recaudar y repartir el zakat. Ojalá concédenos, por tu favor, un lugar en la ciudad de Sevilla más amplio que este, con más posibilidades, con más capacidad, para que podamos llevar a cabo todo tipo de actividades que te complazcan y para que quepamos sin ninguna dificultad. Ojalá bendícenos a nosotros y a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra descendencia, pasa por alto nuestros errores y nuestras faltas, perdona nuestras faltas, danos la mejor opinión de ti y de tus siervos. Oh Allah, cura a nuestros enfermos, a todos y a cada uno de ellos. Hoy especialmente te pedimos por Adil ibn Abdul Samad, te pedimos que le des una fácil y rápida recuperación de la operación a la que ha de someterse. Ojalá te pedimos que lo restablezcas y que lo hagas Qurratu Ain para su familia. Ojalá te pedimos que nos concedas un husnul khatima, un buen sello final para nuestras vidas, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أعذكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.